Señores, buenos días. Hoy voy a tratar un tema que yo considero interesante y lo titulo Coincidencias. Resulta que ayer leyendo el periódico capitalino El Tiempo salió un artículo de un surcoreano llamado Han. Este surcoreano habla de un jardín secreto, es decir, filósofo radicado en Berlín de 61 años, dejó como abandonar un poco el escritorio y hacer un jardín en su casa en Berlín, un jardín que cultiva todos los días, y él dice que siente una felicidad entrañable al tener contacto con la naturaleza, con la tierra, con las hojas, que ese amor que no tiene por los hijos que no posee, él dice que él le da a esa tierra ese amor entrañable que no le da a los hijos que no posee. Resulta que yo en el pasado, hace poco, estaba pensando sugerirles a ustedes, desde que vengo tratando el tema de los chefs, de los premios Michelin, de tener todos en la casa un pequeño jardín, no una huerta, no con el fin de venderle el tendero de la esquina, sino para ese amor que estamos dejando de dar en esta época de la pandemia y que vamos a dejar de dar, pues entonces que todas las mañanas nos levantemos y miremos cómo va el tomatico, cómo va la cebolla con esas hojas erizadas hacia el cielo, cómo va el cilantro, etcétera, etcétera. Un pequeño jardín más que nos provea alimento, que puede servir también más que todo para desplegar ese amor que estamos dejando de dar en esta época. Eso está muy bien, pero yo voy un poquito más lejos a las coincidencias a las que me refiero en este video. Él dice de que siente una satisfacción cuando riega las plantas, ver cómo el agua escurre por las hojas lentamente hasta terminar goteando una a una. Resulta que yo he sentido lo mismo aquí cuando estoy haciendo el papel de chef aquí en la casa. La semana pasada precisamente cogí una tapa de un utensilio y observaba cómo las gotas, primero caía un chorrito y lentamente iba disminuyendo hasta caer las goticas. Yo me pregunté, ¿será que esto es perder tiempo? Me pregunté en el instante, ¿será que esto es perder tiempo? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, me asimilo o igualo el pensamiento de este surcoreano, Hans. De este surcoreano Hans me aproximo cuando yo veo las gotas goterías. Me pareció eso como encantador y a la vez como una boba de parte mía. Pero cuando yo me pregunto eso, prácticamente hay una pregunta filosofal. Bien, ahí los dos coincidimos en algo, en ver cómo las gotas, él en las hojas de una planta, yo en un utensilio de la cocina, como los hay tantos. Recordemos que yo en el pasado les dije, les manifesté que en la vida, en la naturaleza, todo aquello que nos rodea es importante. Todo, la piedra, el cuchillo, la planta, las estrellas, todo es importante y todo hace parte de la armonía de la naturaleza. Bueno, esa es la primera coincidencia que tuve con este surcoreano radicado en Berlín. Ahora voy a otra. Resulta que en el escrito que yo les dije que salió la semana pasada de un alemán, en ese artículo que me parece interesante y que he estado leyendo y que más adelante hablaré de ese artículo,
hay una frase que en este artículo se cita de Andrés Gide. Andrés Gide es un premio Nobel de literatura obtenido en 1947, como quien dice hace 73 años. Francés. Este francés dice lo siguiente: cuando deseo obtener una cosa, esta se me vuelve opaca. Les cuento que a mí me pasa algo similar y les voy a decir cómo y por qué. Cuando yo voy al cine, a un teatro, o veo una película aquí en mi casa, cuando viene una frase que para mí es importante del protagonista o de algún personaje, no sé por qué, no la leo. O el verbo, la palabra más importante se me va, se me escapa. Me doy cuenta que tal vez se me vuelve opaca. Y eso lo vengo experimentando desde mucho tiempo. La última película que yo me vi antes de la pandemia fue Parásitos, surcoreana también por casualidad y ganadora del Oscar 2020 como la mejor película. Entonces, no solamente en los teatros, sino cuando estoy aquí en la casa viendo una película me ocurre eso. Se me vuelve opaca, se me vuelve opaco lo que yo veo. No sé. Entonces me pregunto por qué se me vuelve opaco las cosas, como si Dios nos escondiera de vez en cuando a ciertas personas algo, como quien dice, tú todavía no eres merecedor de esto. Como que si uno persiguiera un diamante y ese diamante Dios se lo oculta a uno, se lo oculta como quien dice todavía no eres merecedor de ese diamante, pero uno ese diamante lo anhela, lo añora y llega un momento en que uno le dice Dios, pero si yo ya merezco ese diamante, entonces le dice a uno Dios, bueno, si crees que ya lo mereces es porque lo tienes adentro. Y si lo tienes adentro, disfrútalo y compártelo con los demás. Ese diamante que está afuera, dejémoslo para los comerciantes, que ellos sí sabrán sacarle la utilidad pues, que ellos buscan. Ellos sí sabrán fraccionarlo. El tuyo, ese que tienes en tu corazón, déjalo enterecito ese diamante para ti. Disfrútalo y empieza. Ya lo mereces. Entonces yo creo que estas cosas, pues, pues las estoy compartiendo con ustedes porque siento unas coincidencias con personajes importantes. Miremos esta otra. Miremos esta otra. Resulta que en el año 2000 obtuvo premio Nobel de Literatura un chino llamado Gao. Aquí dice de pronto el nombre, pues no lo copié. Gao es un chino que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 2000 y actualmente tiene 80 años y está viviendo en París, porque él, antes de ganar el premio Nobel de Literatura, se vino exiliado por persecuciones en la China y se radicó aquí en París. Él decía una cosa, en esa época, yo escribí hace muchos años, quizás el primer cuento que yo escribí hace muchos años, recuerdo que ese cuento lo titulé El ascensor. El ascensor son 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres, que iban en un ascensor y este se varó en cualquier piso de un edificio largo. Los 6 eran desconocidos entre sí. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea. Este ascensor se abrirá en la medida en que todos nos sincericemos. Cuando todos revelemos y mostremos lo que somos en nuestro interior, en una pantalla aquí en el pecho, se va a revelar lo que somos. Ese ascensor se abrirá. Resulta que todos se sorprendieron lo que cada uno reflejó en la pantalla. Horrible. Pero el ascensor no se abría todavía. Era porque faltaba algo. Resulta que yo me compré
cuando este señor obtuvo el premio Nobel de Literatura, me compré una de sus principales obras llamado El libro de un hombre solo. El libro de un hombre solo. Yo me compré ese libro. ¿Y cómo es posible que encuentro allí este mismo relato que yo le acabo de narrar? Una coincidencia. A mí me sorprendió. ¿Cómo es posible que, cómo es posible que tengamos los dos esta coincidencia? A mí me maravilló. Pues yo he considerado, pienso en este momento, que son especies como de, no sé, como una especie de conciencia universal que uno a veces adquiere. Lo que pasa es que, uno muchas veces no confía en sí mismo, la educación que uno recibe desde pequeño, los amigos que lo rodearon, en la universidad también. Entonces termina uno por no creer en uno mismo y termina todo el mundo por opacarlo, por disminuirlo. Entonces, esta conciencia universal la llamo yo casi mejor conciencia amazónica. Entonces, señores, eso quería narrarles, esas coincidencias que uno tiene con ciertas cosas bonitas, maravillosas, que uno tiene que transmitírselas a los demás con el fin de que ese diamante que uno tiene adentro, que todo lo tenemos, pero que por desconfianza, por falta de observar, por falta de mirar, por falta de más contacto con la naturaleza, termina uno por descuidarse y por no, como este cabezón que lo estoy poniendo al revés. Bueno, señores, ya llevo 12 minutos, es suficiente por hoy. No hay forma de preguntarme el cabezón porque ya es largo el video, así es que les dejo a vuestra consideración estas coincidencias mías. Les habló Efraín Cardona y mi compañero el cabezón silencioso. Muchas gracias. Bye bye.